Pues les agradecemos mucho el senador José Guadarrama y yo que acudieran a esta invitación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, porque tenemos interés en hacer un pequeño balance del periodo legislativo septiembre-diciembre de 2011, habida cuenta que nos queda prácticamente un periodo solamente de los 12 que tienen las dos legislaturas del Senado de la República. Febrero, marzo y abril será el último periodo ordinario, en medio de campañas presidenciales ya, en medio de la renovación de las cámaras del Congreso de la Unión, en medio de un clima intenso de competencia político-electoral, rumbo a la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo en julio del 2012. Lo primero que me interesa mucho subrayar es que el Senado de la República en este último periodo pudo demostrar que la característica de este Senado sigue siendo el ser una Cámara reformadora. El Senado de la República demostró que en el sistema bicameral mexicano se han invertido las percepciones que se tenían tradicionalmente. Solía decirse en la estructura clásica de los poderes y del Congreso que la Cámara de Diputados era, desde su concepción y su integración, la Cámara impulsiva, la Cámara reformadora, la Cámara de avanzada, la Cámara donde los debates intensos de la representación popular llevaban a un conjunto de reformas de carácter avanzado, y que el Senado estaba contemplado y diseñado para ser la Cámara del equilibrio, la Cámara de la contención, la Cámara de la excesiva prudencia. Y hoy las cosas han cambiado sin duda alguna. En razón de la composición política de la Cámara de Diputados en esta última legislatura y en razón de la composición del Senado de la República, hoy el Senado es la Cámara reformadora, es la Cámara de las transformaciones, es la Cámara de los temas importantes para el país, es la Cámara de los acuerdos, es la Cámara que permite que el Congreso no se paralice. Y ha sido en esta legislatura la Cámara de Diputados, por la mayoría del PRI y del Verde que los electores le dieron en el 2009, la que se convirtió en la Cámara bloqueadora, en la Cámara del inmovilismo, en la Cámara que de manera timorata avanzó en algunas reformas, pero que la mayor parte de ellas las dejó pendientes o en comisiones o en la discusión política de la Cámara Baja. Prueba de ello es que en este año, en este periodo particularmente, el Senado pudo hacer las siguientes reformas de septiembre para acá. Primero, reafirmamos el compromiso de impulsar una reforma política que diera mayor poder a los ciudadanos, para lo cual modificamos la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados y aprobamos un dictamen donde volvimos a retomar el tema de la consulta pública, del veto presupuestal, de la reconducción presupuestal y de la reelección inmediata de legisladores. Temas que la Cámara de Diputados había eliminado de la minuta que el Senado había enviado en tiempo y forma. Hemos reiterado que el país requiere una reforma política con estos elementos y le tocará a la Cámara de Diputados en febrero evaluar la minuta que le enviamos. Hemos en este periodo reformado el artículo 4 constitucional para garantizar el derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua, con el fin de que surja la relación que supere la subordinación entre el Estado y el individuo. Hemos dado un nuevo elemento de garantía constitucional y se remitió a los congresos estatales. Hemos reformado la Ley General de Salud
en materia de donación de órganos. Tiene como pretensión optimizar la seguridad, la eficiencia y la transparencia de la donación y trasplante de órganos, tejidos y células de seres humanos, para que nuestro país pueda tener una posición mucho más avanzada y más eficiente en esta materia, que en otras partes del mundo está muy avanzada. Se remitió ello al Ejecutivo Federal. Reformamos la Ley General de Turismo para establecer que a través de las dependencias correspondientes se formulen esquemas de pagos por servicios ambientales, para las regiones que se declaren como zonas de desarrollo turístico sustentable. Premiar el esfuerzo por la sustentabilidad. Se aprobó también la Ley General de Cambio Climático, que tiene por objeto definir la concurrencia de facultades de los tres órdenes de gobierno en la materia. Pretende reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos, de los sistemas humanos y naturales ante los efectos de este fenómeno, y favorece la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Realizamos una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, y también a la Ley General de Protección Civil, que determina que el Instituto Nacional de Ecología debe elaborar, integrar y mantener actualizado y además publicar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y la absorción por sumideros. Y también dispone la actualización y publicación de dicho inventario cada 4 años, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. Reformamos la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y también el octavo transitorio del decreto correspondiente, para que los recursos de la cuenta de vivienda que se han acumulado desde 1997 sean entregados a los trabajadores en todos los casos, y también realizamos reformas operativas al instituto, incluyendo la apertura a un segundo crédito de vivienda para los trabajadores. Reformamos la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de atribuciones suficientes que le permitan ejercer eficazmente las labores de defensa de la propiedad industrial. Se aprobaron y se remitieron al Ejecutivo, además, las asociaciones público-privadas, en un intenso debate que hubo en la Cámara de Senadores. Se aprobaron los acuerdos comerciales con Japón y con Perú, y se designaron magistrados del Tribunal Superior Agrario. Se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se aprobó la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Estas fueron las reformas, senador, bienvenido. Estas fueron las reformas que el Senado logró impulsar en el periodo de septiembre a diciembre. Pero también lo más importante a subrayar es que las comisiones senatoriales, los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios, mantuvimos una intensa actividad a lo largo de estos 3 meses y medio. Aquí no nos ocurrió que nos haya dado el síndrome de los exlegisladores. Todavía no llega ese, afortunadamente. Esperemos que no llegue. Pues esperemos que no llegue sino hasta agosto del 2012. Lo que significa que en el Senado el grupo parlamentario del PRD desarrolló sus tareas, acudió a sus comisiones, debatió en el Pleno, aprobó algunos proyectos, argumentó y votó en contra de otros. En unos los ganamos, en otros los perdimos, como es la vida parlamentaria, pero el Senado termina el año 2011 con reformas importantes para el país,
manteniendo la apertura para el debate respetuoso, intenso, pero respetuoso, y en un buen clima de convivencia que siempre es de agradecerse en medio de un clima en el país de desencuentros y de tensiones permanentes. Nos preparamos para instalar la comisión permanente. Ya se instaló, pero sesiona el próximo miércoles, mañana, en la Cámara de Diputados, y luego un periodo de receso en donde la comisión permanente sesionará 4 o 5 ocasiones, y nos preparamos para el periodo de febrero, marzo y abril, en donde hay, sin duda alguna, temas importantes que requerimos preparar su discusión y su evaluación correspondiente. Ese es nuestro balance político y legislativo del periodo, y desde luego si hay preguntas sobre este tema u otros temas, con todo gusto el senador Jesús Garibay, el senador José Guadarrama y yo estamos a su disposición. Selene. Gracias, senadores. Buenos días. Preguntarle su opinión sobre esta reforma al 24 constitucional que hicieron precisamente en la Cámara de Diputados, donde inclusive pues hay perredistas que la avalan. ¿Cuál va a ser la postura aquí en el Senado de su grupo parlamentario y cuál es su opinión de la aprobación de esta reforma? ¿Golpe al Estado laico, como se ha manejado? Gracias. Primero, que el Senado de la República va a recibir, creo que ya recibió la minuta de la Cámara de Diputados, la turnó a las comisiones respectivas, y el Senado se tomará el tiempo conveniente entre febrero y abril del año próximo para evaluar y debatir la reforma constitucional que hizo la Cámara de Diputados, junto con la otra minuta, también de reforma constitucional, también enviada por la Cámara de Diputados, donde se introduce el concepto de que el Estado mexicano es un Estado laico. Son 2 minutas. Las discutiremos conjuntamente en comisiones y con el tiempo conveniente para ponerlas a consideración del Pleno en el momento oportuno. Segundo, he dicho que la Cámara de Senadores es la Cámara reformadora, pero también la Cámara de la responsabilidad. Nosotros vamos a tener un debate sobre textos constitucionales, no sobre dichos, ni sobre fraseos espectaculares, pero que se alejan del contenido de la reforma. Vamos a discutir el texto constitucional, no intenciones por abajo de la mesa, ni interpretaciones sesgadas o dolosas. Los gritones del laicismo están en otra Cámara, no en el Senado. Y aquí vamos a evaluarlo con detenimiento. Entiendo, perdón, un poco en eso, su lectura hasta el momento de lo que ha leído de este texto constitucional, así como se aprueba. Había 2 planteamientos: quienes consideraban que había un atentado contra la laicidad del Estado y quienes decían está puesto en tratados internacionales que México ha suscrito, tiene que haber una ampliación de los derechos en este sentido. ¿Cuál es su opinión ahí? No voy a adelantar una definición que mi grupo va a tomar en su momento, solo diré una cosa: soy partidario de las más amplias libertades para los ciudadanos mexicanos. No soy un hombre de izquierda contradictorio, que en materia de libertades sociales y políticas y de expresión tenga una opinión totalmente libertaria y en otros aspectos sea un conservador. No. Libertades para todos, derechos para todos, reconocimientos constitucionales para todos. ¿En qué términos? Lo vamos a discutir, sin duda alguna, con toda amplitud y con el tiempo suficiente para que no termine esta legislatura sin que resolvamos el tema de los derechos de profesar una fe y los derechos de no profesar ninguna también, que se trata de las 2 cosas. Entonces ya lo veremos, pero lo haremos con el texto en la mano, sin discusiones bizantinas ni discusiones sobre cosas que no vengan en la propia minuta. Lo leeremos con detenimiento, lo evaluaremos con detenimiento y expresaremos el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRD a partir de febrero, cuando estemos instalados nuevamente como grupo. Senador, buenos días. Reiterando Víctor. en este tema, no fue una reforma ociosa de los diputados, cuando en la Constitución ya hay preceptos bien establecidos sobre la laicidad del Estado y sobre la profesión o profesar cualquier religión de acuerdo a la libertad de cada persona.
Y la segunda, una opinión de este futurismo que hace Andrés Manuel López Obrador de su gabinete presidencial, en donde pone a Marcelo Ebrard como secretario de Gobernación y al exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como secretario de Educación. Bien. En el primer caso, no considero que haya reformas constitucionales ociosas. La ratificación de derechos no es ocioso. El hacer concordante los artículos de la Constitución no puede ser ocioso. El hacer válido la gran reforma que en materia de derechos humanos hicimos aquí en el Senado, que le dio categoría de ley suprema a los tratados internacionales, no es ocioso. Hay que ver la reforma en su integralidad. Hay senadores que hicieron un gran trabajo aquí, que permitieron que los derechos humanos fueran elevados a categoría constitucional. Y no solamente eso, sino que en materia de derechos humanos tiene tanto impacto y tanta importancia el texto constitucional como los convenios internacionales que México ha firmado en esa materia. Y por lo tanto hay que hacer compatible Constitución y tratados de acuerdos. Esa fue la pretensión. Pero insisto, esto lo vamos a discutir con la responsabilidad suficiente a partir de febrero en las comisiones respectivas y en el grupo parlamentario. En el segundo caso, primero le doy la bienvenida a los perfiles que Andrés Manuel empezó a delinear como posibles colaboradores. Da certidumbre a los electores mexicanos el que sepamos que si Andrés Manuel gana la elección presidencial, tendremos a un hombre de Estado formado en la política del diálogo, de la conciliación y de la construcción de acuerdos, a un hombre como Marcelo Ebrard. Es el mejor reconocimiento de que durante casi 6 años en la Ciudad de México se ha gobernado bien, sin duda alguna, y que por lo tanto la Secretaría de Gobernación puede regresar a concentrar tareas de conducción política, pero también de seguridad interior del país. Rogelio Ramírez de la O no es ninguna sorpresa, es el especialista del programa de gobierno en materia económica de López Obrador, desde la campaña del 2006, y ahora lo vuelve a reiterar. Lo que sí es una sorpresa, y por cierto muy agradable, es que subraye la propuesta de que en el terreno educativo llegue un personaje de la altura, de la trayectoria y de la calidad de Juan Ramón de la Fuente. Desde Vasconcelos y Torres Bodet no ha habido ningún secretario que tenga esa altura, y más bien ha venido disminuyendo el perfil de los secretarios de educación, entre otras cosas por el cerco que alguna dirigente y algún dirigente anterior sindical han puesto sobre la Secretaría de Educación Pública. Plantear que un hombre de la experiencia y de la capacidad de Juan Ramón puede encargarse de la educación en México es plantearse un muy ambicioso programa de reforma educativa integral para generalizar la educación en todos los niveles, para garantizar el acceso a la educación de los mexicanos en todos los niveles, pero también de darle un peso fundamental al tema educativo para los mexicanos. Yo celebro las 3 primeras propuestas que Andrés Manuel hace, espero que las siga haciendo en el transcurso de los meses otros más, que vaya prefigurando qué tipo de gobierno habría en nuestro país en el caso que los mexicanos decidan, como espero que ocurra, que Andrés Manuel es el presidente que requiere el país para 2012-2018. Es todo, senador. ¿Alguna otra pregunta? Andan adormilados, ya se me hace que vienen desvelados de la última posada. Feliz Navidad. Buena Navidad para los que se quedan, Buen viaje para los que y buen viaje para los que se van, y descansemos unos días con nuestros familiares y amigos para que en enero regresemos con las pilas cargadas y listos para trabajar intensamente en el Senado y en otros terrenos donde estamos trabajando. además. Muchas gracias.